Sí, nuevamente les saludo desde la distancia. En esta oportunidad para compartir algunas consideraciones sobre la minoridad y mayoridad, tema también que vamos a desarrollar por esta vía dadas las condiciones que todos conocemos. Es muy importante con este tema que ustedes tengan en cuenta primero que las breves consideraciones que vamos a exponer en este video van a servir para complementar el material que tienen ustedes en el texto, o sea, es necesario que recurran al texto guía. Segundo, es muy útil que para poder entender los temas que tienen que ver con minoridad, mayoridad, emancipación, interdicción e inhabilitación, es decir, todo el bloque de la capacidad, deben estar claros en el tema previamente visto de la capacidad y sobre todo la clasificación de la capacidad. Además de eso, en este tema específico de minoridad y mayoridad, he colocado un material hace unos días en la web para que les sirva a ustedes como introducción, porque es fundamental que ustedes entiendan la relación que existe entre la edad y la capacidad, fundamentalmente la capacidad de obrar. Y para eso les coloqué un material que les puede servir de orientación y algún ejercicio que les puede servir de orientación con respecto a eso. Entonces, para ver esto, pues voy a compartir un material con ustedes para poder hablar a partir de este momento de lo que tiene que ver con la capacidad de obrar que tienen los menores de edad o que tienen los mayores de edad según sean las circunstancias. Si me permiten entonces, vamos a ver un material, voy a compartir con ustedes un material precisamente sobre la minoridad. Por aquí lo tenemos. Vamos a ver. A pesar de que, como les digo allí, envejecer es obligatorio y madurar es una opción que ustedes tienen, opción que algunos la aprovechan y la desarrollan mejor que otros, vale decir, el derecho ha considerado siempre una relación entre la capacidad y la edad, por considerar que la edad es un criterio objetivo que puede servir para medir la madurez que pueda tener una persona. Insistimos, no siempre es igual, no todas las personas adquieren madurez a la misma edad, depende de muchísimos factores, sin embargo es una forma objetiva de medir la capacidad que puedan tener. Y tiene relación la edad con la capacidad de obrar, con la capacidad negocial, fundamentalmente, porque consideramos que es necesario para poder realizar negocios jurídicos válidos, es decir, actos que puedan comprometer a la propia persona o a su propio patrimonio, es fundamental haber tenido un mínimo de experiencia vital. De alguna forma lo que se pretende es evitar que las personas en las primeras etapas de su vida, es decir, los niños y adolescentes, puedan realizar negocios válidos que los comprometan a ellos sin realmente haber entendido la trascendencia y significado de cada uno de esos actos. Entonces, como medida de protección para esas personas, en principio los mantenemos en una situación de incapacidad negocial, de incapacidad de obrar, para evitar precisamente que ellos puedan ser perjudicados o que otras personas se aprovechen de la escasa experiencia que tienen esta persona, de la escasa madurez que tienen esta persona, para sacar beneficio propio en detrimento de estas personas que pudieran resultar afectadas por sus propios actos. Las personas se han venido clasificando siempre de acuerdo con su edad. Fundamentalmente en el derecho romano existía una clasificación de las personas de acuerdo con su edad y eran considerados en principio infantes, entendiendo que se era infante hasta los 7 años de vida. Una vez que la persona iba a cumplir, o una vez que la persona cumplía los 7 años de vida, pasaba a la siguiente etapa, es decir, una etapa de impubertad. Dejaba de ser infante, pero aún no había llegado a la pubertad, y le faltaba todavía superar esa etapa. Es decir, entendiendo que la pubertad era aquella etapa siguiente a la infancia que tenía una persona y que era caracterizada precisamente, como su nombre indica, por haber pasado la primera etapa de su desarrollo. Y si lo vemos claramente y lo pudiéramos buscar etimológicamente el significado de la pubertad, de la palabra pubertad, sabemos que la pubertad proviene de púbere, y púbere no es más que pubis con vello. Es decir, una vez que la persona se empezaba a desarrollar y
ya pasaba esa primera etapa de infancia y la etapa siguiente pasaba a la tercera etapa conforme al derecho romano, que era la etapa de la pubertad y que se caracterizaba precisamente porque había desarrollado vello en su pubis. Esto significó que inclusive en algún estadio del derecho romano se hiciera o se pretendiera hacer un examen de cada una de las personas para ver en qué etapa se encontraba, fundamentalmente para ver si ya era puber o era impuber. Por esa razón y por las incomodidades e inseguridad que esto pudiera traer en un momento determinado, es que se recurre a una etapa, se recurre a un criterio de medición objetivo, que es el criterio de la edad. Y se consideraba ya avanzada esa etapa del derecho romano, que era puber la mujer a los 12 años y el hombre a los 14 años de edad, o a partir de los 14 años, entendiendo siempre que la mujer, por razones naturales, madura más pronto que el hombre, y por esa razón se consideraba que la mujer adquiría la pubertad antes del hombre, en este caso a los 12 años, mientras que el hombre la adquiría a los 14. Vivía o se desarrollaba en esa etapa de pubertad la persona hasta que llegaba a la etapa de adultez, es decir, la última etapa del desarrollo, ya la etapa de plena capacidad, donde se le consideraba adulto o mayor, que en el derecho romano fue a los 25 años y se consideraba la persona adulta a partir de los 25 años de edad. ¿Cuál era la diferencia entre llegar a ser adulto y no serlo? La diferencia es que el adulto podía o tenía esa capacidad de obrar y adquiría, igual que sucede en el derecho actual venezolano, adquiría la capacidad de obrar, mientras que antes de esa edad no lo tenía. ¿Y por qué no lo tenía? No lo tenía porque entendían los romanos que una persona antes de cumplir los 25 años de edad no tenía experiencia vital suficiente y era un riesgo que se le pudiera permitir la realización de ciertos actos jurídicos, porque esos actos jurídicos pudieran tarde o temprano ir a perjudicar a esa persona. Entonces, para protegerlo, lo mantenían en un régimen de representación en el cual esa persona, mientras no tuviera esa madurez necesaria, no podía realizar actos jurídicos válidos. Podía y tenía la capacidad jurídica legal o de goce, de la cual hablamos en el tema pasado, pero no tenía eso. Como les decía, ante estas dificultades de poder hacer un examen individual a cada una de las personas, más que un examen físico, sería un examen psicológico para ver cuál es el grado de madurez, el derecho ha recurrido a criterios objetivos, siendo el criterio objetivo por naturaleza para determinar la madurez de la persona la edad. Entonces consideramos que a determinada edad la persona debe haber tenido una experiencia vital que le permita tener un grado de madurez que a su vez le permita realizar actos jurídicos sin afectarse a ella misma o con un mínimo riesgo de ser afectada a ella misma. En el derecho venezolano, la clasificación ya no es como en el derecho romano, sino que es una clasificación bipartita. Solamente hacemos esta clasificación en menores y mayores de edad. ¿Okay? Cuando hablamos de menores, hoy en día hablamos más de niños y adolescentes, porque desde la entrada en vigencia de la LOMNA se consideró que el término menor era despectivo y pudiera significar de alguna forma las personas que, no habiendo cumplido la mayoría, habían incurrido en ciertos hechos ilícitos. Se decía, cuando entró en vigencia la LOMNA, que los menores eran aquellos que aparecían en los diarios, pero en las páginas rojas, en las páginas de sucesos, mientras que los niños y los adolescentes eran los que aparecían en los diarios, pero en las páginas sociales. Más allá de eso, la realidad es que es menor de edad quien no haya cumplido 18 años de edad y es mayor de edad en Venezuela quien haya cumplido 18 años de edad. Los menores a su vez los clasificamos en niños y adolescentes. Entendemos que son niños todos aquellos que no han cumplido 12 años de edad, mientras que son adolescentes los que han cumplido 12 años de edad y aún no cumplen los 18 años de edad. Sin embargo, entre niños y adolescentes, desde el punto de vista de la capacidad, no hay mayores diferencias, como si las hay entre menores y mayores de edad. Es decir, el switch de la capacidad de obrar realmente los pasamos cuando la persona cumple los 18 años de edad, es decir, cuando deja de ser menor y pasa a ser mayor. Por tanto, la clasificación entre niños y adolescentes en este momento no es lo más importante para nosotros. En cuanto a la determinación de la mayoría de edad, hoy en día se considera que es mayor de edad, conforme al artículo 18 del Código Civil, toda persona que haya cumplido 18 años de edad.
En el Código de 1942, que recuerdan ustedes estuvo vigente hasta el año 1982, la mayoría de edad se establecía a los 21 años, no a los 18. Solamente es a partir de 1982, cuando entra en vigencia la última reforma del Código Civil, cuando se reduce el término de mayoridad a los 18 años. Es decir, a partir de 1982 en Venezuela se es mayor una vez que se cumplen los 18 años. Antes de eso era necesario cumplir los 21 años para eso. Y esta ha sido una evolución que han acogido la mayoría de legislaciones mundiales. Entendemos que hoy en día, y por eso la importancia del material previo que les coloqué en la web, entendemos que hoy en día, en la etapa que vivimos, en una era de información y comunicación como la que vivimos, las personas maduran mucho más rápido. No es lo mismo una persona que vive en el mundo actual a una persona que ha vivido hace 100 o 200 años en cuanto a la información y comunicación a la que está expuesto. Hoy en día un niño desde muy corta edad tiene en su mano un computador, sabe manejar un computador y sabe relacionarse con el mundo entero a través de ese terminal de computación. Hace unos años esto era sencillamente impensable. Eso significaba que las personas hace unos años tenían mucha menor cantidad de información y por tanto podían madurar de una forma mucho más lenta. Entendiendo que hoy en día la evolución que ha tenido la humanidad como tal, por esa razón se ha ido reduciendo la mayoría de edad. Como veían ustedes en el derecho romano y durante todo el medioevo, se consideró hasta los 25 años o que la persona era mayor a partir de los 25 años. Ya posteriormente se consideró que a los 21 años tenía un grado mínimo de madurez que le permitía enfrentarse a los actos de la vida civil, y hoy en día ya consideran muchas legislaciones con tendencia a reducirlo, que a los 18 años de edad se puede ser mayor de edad con las consecuencias de que adquiere capacidad de obrar esa persona. El mismo artículo 18 del Código Civil nos dice: el mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, con las excepciones establecidas por disposiciones especiales. La ley deja abierta la posibilidad que por disposiciones especiales se reduzca o se exija una edad superior, se reduzca la capacidad de obrar de la persona, del mayor de edad, o se exija, como les decía, una edad superior para ciertos y determinados actos. Pero la regla general es que la persona a los 18 años de edad adquiere la mayoría de edad y por tanto la capacidad de obrar para todos los actos de la vida civil. Los niños y adolescentes o los menores de edad están sujetos a un régimen que está determinado por varias disposiciones legales. En principio, en cuanto al régimen tradicional que existían, los menores de edad tienen capacidad jurídica legal o de goce. Eso quiere decir que tienen aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Pueden ser titular de derechos y obligaciones, y decíamos en el tema anterior de que esa capacidad se adquiría desde el mismo momento en que se era persona, es decir, desde el momento en que se nacía vivo, conforme al artículo 17 del Código Civil, o inclusive antes del nacimiento, siempre y cuando se tratara de su bien. Es decir, esta capacidad jurídica, legal o de goce, la tienen todos los individuos de la especie humana por el solo hecho de ser individuos de la especie humana, por ser personas. Ahora bien, el problema se presenta con respecto a la capacidad negocial. ¿Cuándo se adquiere la capacidad negocial? Como regla general, la capacidad negocial se adquiere con la mayoría de edad, es decir, a partir de los 18 años de edad. Por tanto, los menores de edad, de los que estamos hablando ahora, están sometidos a una incapacidad negocial general, plena y uniforme. Es decir, que todos los menores de edad, como regla general, están sometidos a esa incapacidad que solamente se va a subsanar a través de un régimen de representación y que va a ser así para todos los actos de la vida civil. Ese es el principio general aplicable a los menores de edad. Los menores de edad, si bien son aptos para tener derechos y obligaciones, un niño puede ser propietario de un edificio, propietario de cualquier tipo de inmueble o propietario de un vehículo, por poner solamente algunos ejemplos, pero no va a poder realizar negocios en el cual afecte ese bien que le pertenece, sino va a tener que estar representado por sus padres si está bajo la patria potestad o por el tutor si está en un régimen tutelar, para que esos negocios jurídicos puedan ser válidos.
En cuanto a la capacidad delictual, la otra forma de capacidad que veíamos en el tema anterior, recuerdan ustedes, es decir, para resultar obligado, ya no por negocios jurídicos, es decir, por actos jurídicos válidos, sino por actos ilícitos, por actos que contravengan el régimen jurídico. Esa capacidad delictual la va a adquirir la persona de acuerdo a su discernimiento. Si bien es cierto, la capacidad como criterio está determinada por la edad como criterio objetivo, en el caso de la capacidad delictual se va a requerir más que haber cumplido una determinada edad, se va a requerir tener discernimiento. Entendido aquí el discernimiento como la capacidad de diferenciar el bien del mal. Si una persona tiene capacidad para diferenciar el bien del mal, que de ordinario un mayor de edad, una persona que ya ha cumplido 18 años de edad, debería tener esa capacidad de discernimiento, mientras que como regla general, obviamente con excepciones, un menor de edad no debería tener esa capacidad o no la tendría para todos los actos. Eso es lo que va a determinar si él es responsable o no desde el punto de vista jurídico por los actos ilícitos que pueda haber realizado. Si lo ponemos con un ejemplo, podemos ver que un menor de edad, si actúa en un acto con discernimiento, imaginemos un adolescente de 17 años que a sabiendas de que lo que está haciendo va y roba un banco, a sabiendas de que es un hecho reñido con la ley, un hecho contrario a la ley, un delito, él va a ser responsable por ese acto que realiza. Mientras que si hablamos de un mayor de edad que pudiera actuar en un acto sin discernimiento, porque por ejemplo está afectado de una enfermedad mental, no va a ser obligado por esos actos. Es decir, la capacidad negocial está determinada directamente por la edad, la capacidad delictual está determinada por el discernimiento. Y la edad es un indicador del discernimiento, salvo que tengamos prueba en contra. En cuanto a la capacidad procesal, es decir, la posibilidad o la aptitud para poder participar en juicio, bien como demandante, bien como demandado, recuerden ustedes que está determinada también, y lo decíamos anteriormente, por la mayoría de edad. Es decir, se rige por los mismos principios que se rige la capacidad negocial. Es decir, una persona una vez que cumple los 18 años de edad, adquiere capacidad procesal y puede actuar en juicio. Recuerden que además de la capacidad procesal en juicio se requiere lo que conocemos como capacidad de postulación, es decir, que la persona para poder actuar válidamente en un proceso judicial debe como regla general estar asistido o representado por un profesional del derecho. Esto porque consideramos que si bien la persona puede tener la madurez necesaria para enfrentar ese proceso una vez que ha cumplido los 18 años, probablemente no tiene el conocimiento del derecho necesario, no tiene las herramientas jurídicas necesarias que le permitan una adecuada defensa. Para evitar que por esa ausencia de conocimiento la persona pudiera no defenderse adecuadamente, la ley exige que las personas estén como regla general representados en el juicio o asistidos en el juicio por un profesional del derecho. Hoy en día se reconoce y la LOMBRA ha establecido un sistema de reconocimiento progresivo de derechos, es decir, que la capacidad negocial no solo se adquiere a los 18 años, sino que progresivamente el menor de edad va adquiriendo ciertos derechos. Por esa razón, hoy en día podemos hablar de una cantidad de excepciones a esta regla de que la capacidad negocial se adquiere a los 18 años. Seguimos manteniendo la regla de que con la mayoría se adquiere la capacidad negocial, pero tenemos una cantidad de excepciones precisamente por el reconocimiento progresivo de los derechos. Es decir, los menores de edad en muchos casos pueden ir adquiriendo ciertos derechos y pueden realizar por ellos mismos ciertos derechos con respecto a eso. Por otra parte, para proteger a los menores de edad, complementando el régimen jurídico de los menores de edad, tenemos el sometimiento a la potestad de terceros. Los menores de edad están sometidos a la potestad de otras personas. La regla general es que están sometidos a los padres durante la patria potestad, y si no estuvieran en patria potestad, estuvieran bajo un régimen tutelar al tutor, o de acuerdo al caso, si estuvieran en una situación de colocación familiar, a la persona que tenga esa responsabilidad. Sin embargo, lo que pretendemos con esto es proteger al mismo menor, es decir, que el menor no se mande por sí mismo, que el menor tenga la obligación de obedecer a una persona mayor de edad para evitar que nuevamente por su inmadurez pudiera afectarse él mismo o afectar a otras personas.
En cuanto a las excepciones que hablábamos hace un momento, que les decía, a la capacidad negocial que tienen las personas, las podemos ir viendo y ustedes las van a poder desarrollar por el libro, solamente las voy a mencionar acá de la siguiente manera. Primero, en materia de filiación, tenemos ciertas posibilidades que pueden realizar o ciertos actos que pueden realizar los menores de edad antes de o siendo menores de edad. El primero tiene que ver con el reconocimiento de los hijos. Los menores de edad pueden reconocer a sus hijos de acuerdo a lo que establece el artículo 222 del Código Civil. Que da la posibilidad de que los menores de edad reconozcan a sus hijos, así como pueden declarar el nacimiento de los hijos. También es otra de las excepciones. Los menores de edad pueden ir ante la autoridad de registro civil y declarar el nacimiento de sus hijos de acuerdo a lo que establece el artículo 90 de la Ley Orgánica de Registro Civil. ¿Okay? Le permitimos que se haga el reconocimiento porque consideramos que esto es un acto personalísimo que puede realizar eso y que no lo deben realizar los representantes del menor de edad. Por tanto, él podría hacer eso, sí, aún siendo menor de edad, así como puede hacer la presentación de los hijos ante el funcionario del registro civil. También los menores de edad tienen un ejercicio limitado de la patria potestad sobre sus hijos. Así como reconocemos que los menores de edad pueden contraer matrimonio, y de eso vamos a hablar más adelante, los menores de edad pueden ejercer la patria potestad sobre sus hijos. Si pueden contraer matrimonio, es muy natural que puedan llegar a ser padres, y si son padres podrían ejercer la patria potestad sobre sus hijos. Sin embargo, esa patria potestad va a ser una patria potestad limitada. La patria potestad, además de la responsabilidad de crianza sobre la persona, tiene la administración de los bienes y la representación de los hijos mientras estos sean menores de edad y mientras estén sometidos precisamente por ser menores de edad a patria potestad. El padre menor de edad ejerce la patria potestad, ejerce la responsabilidad de crianza, pero no tiene la capacidad para administrar los bienes de sus hijos porque es menor de edad y ni siquiera puede administrar libremente sus propios bienes, y tampoco va a poder representar a los menores de edad, a sus hijos menores de edad, porque él todavía es un menor de edad. En cuanto al matrimonio, la ley establece que las mujeres pueden contraer matrimonio a partir de los 14 años y que el hombre puede contraerlo a partir de los 16 años de edad, siempre y cuando cuenten con la autorización de sus representantes legales. Además de celebrar el matrimonio, de la celebración del matrimonio como tal, insisto, las mujeres a partir de los 14 años, los hombres a partir de los 16 con autorización de sus representantes legales, también van a poder los menores de edad celebrar capitulaciones matrimoniales, es decir, determinar el régimen que va a regular en su matrimonio, el régimen económico que va a regular en su matrimonio, así como hacer donaciones al otro cónyuge con ocasión del matrimonio. La razón para que se les permita a un menor de edad todos estos actos relacionados con el matrimonio es porque entiende la ley que el menor de edad adquiere aún antes de los 18 años una capacidad de obrar, y consideramos que una capacidad sexual, quise decir, y consideramos que la mujer adquiere esa capacidad sexual a los 14 años y el hombre a los 16 años. Por tanto, si naturalmente están aptos para el matrimonio, la ley debería permitirles, tal como lo hace, esa celebración del matrimonio. Otra excepción tiene que ver en cuanto al cambio de nombre. El cambio de nombre es permitido en la nueva ley orgánica del registro civil. El mismo adolescente puede solicitar él personalmente a partir de los 14 años el cambio de nombre siempre y cuando se cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 146 de la ley orgánica de registro civil. Igualmente, en cuanto a la adopción, es otra de las excepciones. El menor de edad puede dar su consentimiento para ser adoptado o manifestar su opinión si se trata de un niño. Uno de los requisitos para la adopción es que si se trata de un adolescente, es decir, que aquel que ya ha cumplido los 12 años de edad, él deba manifestar su consentimiento, deba estar de acuerdo en ser adoptado por esas personas. Si el menor de edad manifiesta ese consentimiento y es adoptado por o acepta ser adoptado por esa persona, pues le estamos reconociendo que realice un acto jurídico válido que lo va a afectar a él cuando crea un parentesco con respecto a las otras personas. En cuanto a la sucesión testamentaria, se permite al menor de edad a partir de los 16 años
realizar el testamento, es decir, disponer de sus bienes por testamento, con vigencia obviamente a partir de la muerte. Podría en este caso un menor de edad, por ejemplo, realizar un testamento válido y si muriera aún siendo menor de edad, ese testamento o esas disposiciones contenidas en el testamento van a ser de validez o van a tener validez porque el menor de edad, si lo realizó a partir de los 16 años, tenía excepcionalmente capacidad para realizar eso. En materia laboral, los menores de edad pueden realizar ciertos actos jurídicos, pueden realizar contratos de trabajo, pueden participar en convenciones colectivas del trabajo y pueden ejercer acciones relacionadas con sus derechos laborales a partir de los 14 años de edad, siempre y cuando obtengan la autorización correspondiente. ¿Okay? Pero pueden, entendemos también que así como desarrollamos la capacidad sexual antes de los 18 años, también desarrollamos una capacidad laboral de prestar servicios personales antes de los 18 años, por tanto, le reconocemos al menor de edad que con una autorización pueda realizar contratos de trabajo y pueda realizar labores en un momento determinado bajo una relación de trabajo, bajo una relación laboral, así como participar en convenciones colectivas del trabajo y reclamar sus derechos en eso. En materia bancaria, la ley permite que las personas mayores de edad, mayores de 14 años, puedan movilizar cuentas de ahorro, siempre y cuando cuenten con la autorización de los padres. Es decir, un padre puede autorizar a su hijo desde los 14 años para que movilice una cuenta de ahorro en el sistema bancario nacional y pudiera una persona a partir de los 14 años movilizar con autorización de sus padres o de quien tenga la representación de ellos puede movilizar esas cuentas con respecto a eso. En materia de contratación civil, pudiera en un momento determinado el menor de edad ejercer un poder, ¿ok? Sin embargo, él estaría limitado por su propia incapacidad, lo que quiere decir que yo podría darle a un menor de edad un poder para que me represente en un acto y los actos que ese menor de edad realice en mi nombre, que soy mayor de edad, van a tener validez, es decir, me van a obligar a mí, porque yo estoy asumiendo la responsabilidad o el riesgo que implicaría darle a un menor de edad un poder. El menor de edad, si bien no puede otorgar poder para que otra persona lo represente, sí podría recibir un poder de un mayor de edad y representar a un mayor de edad, porque en este caso quien está asumiendo el riesgo, como les decía, es la persona mayor de edad que está haciendo. En cuanto al derecho de autor, también se reconoce la capacidad para que los menores de edad puedan a partir de ejercer todos los actos relacionados con la protección del derecho de autor. Es decir, una vez que hayan cumplido los 16 años de edad, puede el menor de edad realizar todos los actos para proteger las obras que haya creado con su propio ingenio y que él mismo haya podido haber desarrollado y que puedan estar protegidas por un derecho de autor. Ahora bien, en la acera de frente tenemos entonces a los mayores de edad. Si bien hemos estado hablando ahora de los menores de edad, en el frente tenemos a los mayores de edad, es decir, las personas que ya cumplieron esos 18 años de edad. Esas personas están sometidas a un régimen primeramente en cuanto a su capacidad, que tienen capacidad jurídica, legal o de goce, porque la tienen todas las personas, ya de eso hemos hablado. En cuanto a su capacidad negocial, tienen una capacidad general, plena y uniforme. Decimos general porque es para todos los actos, es plena porque esa persona la va a tener durante toda su mayoría de edad, ¿okay? Y para todo tipo de actos, y es además uniforme, ¿okay? En cuanto a la capacidad delictual, sigue estando regulada por el discernimiento. Si el mayor de edad actúa con discernimiento, va a ser responsable por los actos ilícitos que realiza. Si actuó fuera de discernimiento o sin discernimiento, no va a ser responsable por esos actos. Obviamente la presunción en el caso de los mayores de edad es que tienen discernimiento y que han actuado con discernimiento. ¿Okay? En cuanto a la capacidad procesal, regla general, mayor de edad tiene capacidad general plena y uniforme en cuanto a la participación en procesos judiciales, teniendo en cuenta la necesidad, como les explicaba hace un rato, de que esté asistido o representado por un profesional del derecho en el juicio. Además de eso, el mayor de edad tiene el libre gobierno de su persona, es decir, no está sometido a la potestad de otra persona, a diferencia del menor de edad que
tiene que estar bajo la responsabilidad de otra persona, bajo la potestad de otra persona, el mayor de edad se supone que ya se manda a sí mismo, ya tiene la capacidad para poderse mandar a sí mismo y por tanto no tiene por qué obedecer a otra persona conforme a la ley porque tiene el libre gobierno de su persona. Sin embargo, excepcionalmente hay personas que han cumplido los 18 años de edad pero que son considerados incapaces por la ley, es decir, porque tienen una condición propia, ¿okay?, que les ha imposibilitado desarrollar su capacidad o tener su plena capacidad de eso. Y en reconocimiento a esa patología que han venido experimentando o que experimentan las personas, la ley lo va a privar o les va a limitar, según sea el caso, su capacidad de obrar. Y por eso hablamos de mayores incapaces. En el caso de los mayores incapaces en Venezuela son los inhabilitados o los entredichos. Habíamos dicho ya que los inhabilitados son aquellas personas que son débiles de entendimiento, que si bien no tienen una enfermedad mental grave y habitual, sí tienen una debilidad mental que les impide relacionarse con las otras personas en igualdad de condiciones. O aquellas personas afectadas por prodigalidad, entendiendo la prodigalidad, la situación de aquellas personas en las cuales dilapidan su propia fortuna por actos exagerados e injustificados. Es el caso, por ejemplo, de una persona que trabajó toda su vida, hizo un patrimonio más o menos importante, pero quizás en los últimos años de su vida, por su propia condición afectada a la prodigalidad, empieza a derrochar su fortuna en detrimento de él mismo y en detrimento de sus herederos. En ese caso podríamos a esa persona considerarla inhabilitada, y a los inhabilitados lo que les hace la ley es que les limita su capacidad de obrar. Y de esto vamos a ver en los temas posteriores, vamos a hablar de la inhabilitación y de la interdicción. El entredicho en Venezuela puede ser por dos razones. Puede haber una interdicción por causa de enfermedad mental grave y habitual, es lo que conocemos como interdicción judicial. Es decir, un juez, una vez que comprueba que la persona tiene una enfermedad mental, en este caso ya grave y habitual, ¿okay?, lo declara entredicho, declara la interdicción de esa persona para protegerlo a él, para protegerlo de que sin conocer los actos que está realizando, sin entender la trascendencia de los actos que está realizando, pudiera verse perjudicado por esos actos. En la otra posibilidad de interdicción en Venezuela, y en este caso hablamos de la interdicción legal, es la situación de aquellas personas que están sometidas a una pena privativa de libertad del tipo de presidio. La ley establece que la interdicción es una pena accesoria a la pena de presidio. Todas aquellas personas que estén pagando una pena de presidio por haber cometido un hecho ilícito, esas personas son a su vez considerados entredichos desde el punto de vista civil. Y los entredichos, a diferencia de los inhabilitados, ya no van a tener limitada su capacidad de obrar, sino que van a estar absolutamente privados de su capacidad de obrar. Y al estar privados de su capacidad de obrar, están sometidos a un régimen de representación, es decir, van a necesitar una persona que actúe por ellos porque ellos sencillamente no tienen capacidad de obrar. De esta forma, vemos el tema o complementamos, insisto, después de que ustedes hayan visto el material previo de capacidad y de la era de la información y de la comunicación, y además de eso, de haberlo preparado por los textos guías, hemos complementado el tema que tiene que ver con la minoridad y mayoridad, y en próximas entregas vamos a hablar entonces de los siguientes temas. En este caso, pues vamos a hablar de emancipación, pero también vamos a hablar de interdicción y de inhabilitación. Saludos.